Este, a ver. Bueno, buenas noches para todos. Está un poco lenta la computadora, pero bueno. Les voy a presentar nuevamente sin demasiado límite de tiempo, ¿no? No sé con cuánto tiempo disponemos, pero bueno, no tengo apuro para hacer este recorrido, que en el Congreso, bueno, uno está un poco perseguido por el reloj. Acá vamos a detenernos, pueden hacer preguntas o comentarios. Acá les dejo el mail también mío, por si a alguno le interesa hacer un comentario, una pregunta directamente. Igual le dije a Sandra que les puedo compartir la presentación, que está basada más que nada en eh, imágenes, no es un recorrido, no hay mucho texto. A ver, viene medio lento. Pero lo que les quería señalar es que la primera aparición de la palabra tiroides en la literatura médica es en un tratado de Galeno, en donde ustedes ven acá que aparece este término, aquí abajo, eupolions, del griego, que en la transliteración al latín eh, llama forma de escudo, lo que significa, y él se refería al cartílago tiroideo, no a la glándula, ¿sí? Estos escudos de los ejércitos minoicos, eh, que tienen una escotadura superficial arriba y abajo, superior e inferior. Y ven, acá dice scutiforme y se relaciona al cartílago. Es decir, él introdujo este término tiroides, pero en referencia al cartílago, desestimando la glándula. Curiosamente, el primero que repara en la glándula en la historia de la medicina es Leonardo da Vinci, ¿sí? A quien todos conocemos por sus obras, por su desempeño como un humanista, un hombre renacentista que se destacaba en distintas áreas, y fue el primero que dibujó la glándula, ¿sí? En uno de estos tratados de anatomía. Y no solo eso, sino que se aventuró a eh, hipotetizar acerca de su función. Esto decía Leonardo. Dice que estas glándulas sirven para llenar el espacio donde no hay músculos y para mantener a la tráquea alejada del esternón. ¿Sí? Es un enfoque claramente mecanicista en la época en donde aparecían las autopsias, ¿no? En el Renacimiento, el descubrimiento, bueno, disección de los músculos, los nervios, la relación de las articulaciones, la circulación de la sangre, el corazón como bomba, las válvulas, ¿sí? Eh, y esto queda de manifiesto en este tratado de Andreas Vesalius, el Humanis Corpori Fabrica, ¿no? Con unos dibujos de calcar que todos conocemos, ¿no? Estas obras de arte son 7 tratados con dibujos bueno, del esqueleto, de esplenectomía, de abdomen, bueno, toda la anatomía. Y hay una zona donde habla también de esta glándula, pero la llama glándula adyacente a la raíz laringea, así un nombre bien descriptivo le da. En un trabajo de Bartolomeo Eustaquio, ¿sí? Acerca de la anatomía también, ¿sí? Es el florecimiento de la anatomía, él introduce el término glándula tiroidea, ¿sí? En relación a la tiroidea, no es glándula tiroides. Tiroides es el cartílago
y la glándula está asociada, entonces glándula tiroidea la llama, e introduce este término, pero no tuvo mucha difusión este trabajo. Quien sí impone el nombre y hace esta disquisición es Thomas Wharton en esta monografía sobre las glándulas de todo el organismo, donde pone que el cartílago es el tiroides y la glándula es la tiroidea en relación a. Entonces, para los puristas del lenguaje, deberíamos hablar de glándula tiroidea y no de glándula tiroides. Pero bueno, solo una curiosidad. Y también propone una función, dice que contribuye a la redondez y belleza del cuello, funciona como una esponja para recoger la humedad sobrante del nervio recurrente y lubrica la laringe para hacer la voz más dulce. ¿Mm? Lo cierto es que durante toda la evolución de la humanidad, quedan retratados en las distintas obras esta afectación, ¿no?, del cuello, el bocio, el agrandamiento, en estos tratados de Europa, porque sabemos hoy que está asociada a la disminución de yodo en nuestra dieta. A medida que más nos alejamos del mar, estamos en regiones montañosas, mayor es el déficit de yodo y esos son los lugares donde eh, predominaba en forma pandémica, podríamos decir, el bocio. Lo vemos acá en unas monedas romanas, en este retrato egipcio, en Asia, acá tenemos esta figura con un bocio prominente, en la América precolombina, ¿m? Y también aparecía una contrapartida del bocio, que es el cretinismo, ¿sí? Era bastante habitual ver niños con déficit en el crecimiento, con retraso madurativo, cierto retraso mental por déficit de yodo. Desde ya que se desconocía y no había ninguna asociación entre la función de la glándula, que no se sabía cuál era, eh, y el déficit de su función, tanto en la maduración a edades tempranas como en adultos. El tratamiento era o no hacer nada o había algunas, a ver, hay alguien en el chat que pregunta algo, no sé si, perdón. Ah, Keila Pineda, perdón, sí, así es, nos conocemos, parecen viejos amigos, todos de la discípulos de Luna. Pero bueno, eh, les decía que no había tratamiento para esto, pero cuando ya se volvía un problema mecánico que afectaba eh, la deglución o la respiración, apareció en algunos lugares la opción quirúrgica. Y acá tenemos los tratados de Abulcasis, ¿sí? Uno de los pioneros de la cirugía en la Córdoba musulmana, donde procedía a estas intervenciones muy cruentas que tenían una mortalidad muy elevada. Muchos pacientes, bueno, no había forma de contener el sangrado, mucho menos las infecciones. Por eso no tuvo mucha aceptación esta práctica, al punto que fíjense, hasta bien entrado el 1800, tenemos uno de los padres de la cirugía eh, americana, Samuel Gross, que opina lo siguiente acerca de la cirugía
de tiroides. Dice, ningún hombre, de apenas considerarlo, se le ocurriría extirpar una glándula tiroidea boceosa. Si el cirujano fuese tan atrevido, aventurero, o tan necio, tan cabezadura, como para llevar adelante semejante empresa, yo no lo voy a enviar. Cada paso que dé va a estar rodeado de dificultad, cada corte de su cuchillo va a estar seguido de un torrente de sangre y afortunado será él si su víctima vive lo suficiente como para permitirle terminar su espantosa carnicería. ¿Sí? Esto es lo que eh, decía Samuel Gross de la tiroidectomía. Y del otro lado del océano, casi en simultáneo, en Europa, tenemos a Theodor Emil Kocher, que vivía, bueno, en un área bociosa, venía de Suiza, también otro de los padres de la cirugía moderna, y, y él operó un montón de tiroides, es impresionante el trabajo que hizo, con una mortalidad muy baja. Por lo tanto, él decía que en términos técnicos no hay ninguna duda que hemos dominado la operación del bocio. Hemos aprendido a cortar el sangrado y a prevenir la pérdida del habla. El tétanos de Billroth es ahora tan raro que esto no nos ha obligado a cambiar el método. Vamos a ver a qué se refería con esto. Pero algo peor ha ocurrido. La extirpación de la glándula tiroidea ha privado a mis pacientes de todo valor humano. He condenado a personas con bocio, por lo demás saludables, a una existencia vegetativa. Muchos de ellos se han vuelto cretinos, ¿sí? Sufren cretinismo, reservados para una vida que no vale la pena vivir. Entonces, ¿qué pasaba? Billroth fue su maestro, ¿sí? Y parece, decían algunos, eh, que no era muy prolijo al operar. Entonces, sacaba el bocio, eh, pero también se llevaba consigo las paratiroides. Y a la tiroides, por su parte, no la sacaba del todo. Entonces el paciente no hacía hipotiroidismo, pero sí hipoparatiroidismo, así que es un cuadro muy grave también. En cambio, Kocher era un cirujano muy meticuloso que prolijamente disecaba las glándulas paratiroides y extirpaba en forma completa la tiroides, por lo tanto generaba un hipotiroidismo severo, y a partir de estos trabajos es que se descubre por su ausencia cuál es la función de la glándula tiroides. De hecho, estos trabajos que él presenta ya por 1880 se consideran el inicio de la endocrinología, ¿sí? como especialidad, su especialidad de la medicina. Esto le valió el premio Nobel también a Kocher. Y bueno, demuestra cuál era el problema con respecto a la tiroides hasta entonces, ¿no? El bocio. A principios del siglo pasado aparece esta figura del doctor Hakaru Hashimoto, un japonés, quien hizo parte de su trabajo en Alemania, y allí publicó algunos casos de bocio que tenían la particularidad de presentar un denso infiltrado linfocitario, a diferencia de los clásicos, que luego se fue descubriendo en toda esta época en simultáneo la relación con el yodo, ¿no? Una vez que se supo su función y cómo se metabolizaban las hormonas tiroides. Pero
Estos estrumas linfomatosos, estos bocios con denso infiltrado linfocitario, no se comprendían, eh, se describieron como algo diferente, no existía aún el concepto de autoinmunidad en la época de Hashimoto, si bien esta fue la primera enfermedad autoinmune descripta, él la describió, pero no llegó a descifrar su etiología. Eh, Cae la Primera Guerra Mundial, por lo tanto las publicaciones alemanas eh, pierden todo tipo de prestigio. Eh, el trabajo de Hashimoto cae en el olvido y muchos otros empiezan a describir esta entidad, pero gracias a este trabajo de Graham, 20 años después dice que en realidad el primero que describió estas tiroiditis linfocitarias fue Hashimoto, y a partir de ahí quedó el nombre de Hashimoto. Punto que él tiene su retrato en la Asociación Japonesa de Tiroides. ¿Sí? Curiosamente, él no se dedicó más luego a la tiroides, hizo ese trabajo y luego siguió su carrera como médico generalista. Y bueno, todos sabemos cómo luce una tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Es un denso infiltrado linfocitario en el intersticio que genera una respuesta porque a los tirocitos, a las células foliculares no les es indistinto esta actividad inflamatoria, entonces suelen tener este cambio degenerativo, ¿sí? Que también fue identificado por este señor que se llamaba, fue el primero que lo identificó, o al menos esos son los registros, Ascanasi, ¿sí? Fíjense, en 1898, ¿sí? Siempre en trabajos sobre perros, función endocrina en perros, describió este cambio degenerativo. Un poco antes, el doctor, un fisiólogo, Hartl, también describió un grupo de células de citoplasma amplio en tiroides de perros que se agrupaban como en nidos, y en realidad hoy lo sabemos, él se estaba refiriendo a las células parafoliculares C de la tiroides, que en perros, a diferencia de los humanos, están dispersas y hay que hacerles inmunomarcación para poder identificarlas, no las vemos al HIE, pero en perros sí, forman nidos, y estos son los identificó Hartley. ¿Y por qué entonces llamamos durante 100 años células de Hartle a los cambios oncocíticos de la tiroides? Bueno, porque se aplicó la falacia de la verdad por autoridad, ¿no? Este señor es James Ewing, hace 100 años ya tuvo una celebridad en el campo de la oncología, una figura axial, ¿no? En la oncología. Él fue uno de los pioneros, uno de los fundadores del American Cancer Society, eh, en el desarrollo de la radioterapia en el Memorial de Nueva York. Y bueno, obviamente también describió el tumor que lleva su epónimo. Y bueno, él escribió la Biblia de aquel entonces sobre enfermedades neoplásicas. Bueno, y como él representaba toda una autoridad en el tema, todo lo que decía era palabra santa. Y en un apartado del mismo texto, él habla del adenocarcinoma de tiroides, que está hecho de células finamente granuladas, eosinofílicas, que sugieren las células hipertróficas de la tiroides de Hartle, ¿sí? Pero bueno, es un error eh, de James Ewing que se extendió hasta los tiempos actuales, donde en la última clasificación de la OMS dicen que ya no se llama más eh, células de Hartle, sino células oncocíticas.
Bueno, y en 1921 aparece este tratado sobre tumores malignos de la tiroides, ¿sí? Donde, fíjense lo que dice al principio, que son tumores que son poco frecuentes, pero cuando aparecen suelen tener un comportamiento muy agresivo, más que otros. Entonces, hablaba de una baja incidencia y una alta agresividad. Hoy sabemos que es todo lo contrario, ¿no? Son tumores muy frecuentes y en la mayoría de los casos curables. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó en este siglo para que haya cambiado tanto el paradigma? Bueno, entonces era bastante sencilla la clasificación. Teníamos los carcinomas papilares, aquellos que formaban papilas en su estructura arquitectural, y los carcinomas foliculares, que formaban folículos. Estos a su vez podían tener una configuración macroscópica nodular o infiltrativa. Entonces, este era el esquema. Tenía papilas, carcinoma papilar. Formaba folículos, carcinoma folicular. Y a su vez había una tendencia al encapsulamiento en las neoplasias foliculares y a ser más infiltrativos los papilares. Pero esto presentaba solapamiento también. Aparece Nancy Wagner, y ella era una patóloga de California que una vez observando un carcinoma que formaba papilas, le llamó la atención los núcleos y dijo, me hace acordar a los ojos de una actriz de Hollywood del momento, que era Martha Scott. Y un colaborador de ella le dice, en realidad a mí me hace acordar al personaje de un cómic de Chicago, de historietas, que era la huerfanita Annie, que tiene los ojos eh, blancos, vacíos, ¿sí? Entonces quedó esa asociación entre los carcinomas papilares y los núcleos claros, similares a los ojos de la huerfanita Annie. ¿Sí? Él lo describió en unos apuntes que entregaba, unos textos para alumnos que se fotocopiaban y se fue viralizando, como lo permitía aquella época, este concepto. Y hoy, bueno, todos reconocemos estos cambios en la tiroides. Pero bueno, esta idea de asociar tan estrictamente el cambio nuclear al carcinoma papilar hay que tomarlo un poco con pinzas, porque acá, por ejemplo, estamos viendo una foto de unos núcleos claros de células foliculares, pero que están asociados a linfocitos, en el contexto de una tiroiditis de Hashimoto. Entonces, esta falta de especificidad para los núcleos claros también lo tenemos en el cómic con los ojos vacíos y sus personajes, ¿sí? No solo Annie tiene estos rasgos en sus ojos. Entonces hay que tener cuidado y evaluar también otros parámetros más allá de los rasgos nucleares. Juan Rosay fue una figura muy importante en todo el siglo pasado, ¿no? Patólogo nacido en Italia, pero que se formó en Argentina y continuó su estudio en Estados Unidos, luego volvió a Italia, y él hace su descripción de la variante folicular del carcinoma papilar de tiroides, donde se da cuenta que lo importante no era la estructura papilar para definir la entidad, sino los rasgos nucleares. Es decir, aquellos tumores con rasgos nucleares eh, claros, con vacuola, hendidura y aspecto vacío, van a tener un comportamiento eh, propio de lo que se conocía como carcinoma papilar, que es la diseminación a los ganglios, ¿sí? Mientras que aquellos que no lo tenían pasaban a ser carcinomas foliculares y se espera que tienen un comportamiento más de diseminación de vía hematógena, preservando los ganglios indemnes. Fíjense que pocos casos, 6 casos, solo le sirvieron para definir esta entidad. Pero en realidad ya había todo un clima de época. En este trabajo de Francila se ve que ya Lindsay había sido el primero en asociar
los carcinomas papilares con los núcleos claros, ¿sí? Y que lo que definía el carcinoma era esta característica nuclear y no su arquitectura necesariamente. Entonces, el esquema pasa a estar dominado por la presencia o no de núcleos claros, y esto iba a definir si estamos frente a un carcinoma papilar o no. A su vez, este puede estar encapsulado o no y presentar una arquitectura folicular o no, ¿sí? No es la arquitectura, insisto, lo que define al carcinoma papilar, sino los rasgos nucleares. Y una vez definido esto, podemos tener un patrón folicular desde lo arquitectural, y desde lo macroscópico puede estar encapsulado o no. Allá por los 80 en Suecia, en el Instituto Karolinska, podemos marcar como centro pionero para la punción con agujas finas, ¿no? El desarrollo de la citología, sobre todo la punción con aguja fina de distintos órganos, y la tiroides, que podía darse con nódulo palpable, ¿sí? A veces realizado por dos personas, uno sujetaba el nódulo, otro punzaba. En esta foto, bueno, lo hace un solo médico con bastante destreza. Pero en simultáneo también se desarrolla la ecografía, ¿sí? Es un aliado muy útil para la punción, la ecografía. Entonces, deja de ser un diagnóstico y tratamiento clínico el que se hace sobre la tiroides, sino que se selecciona cada vez mejor los nódulos que ameritan ser operados y aquellos que no. Esto da lugar a que, de golpe, se descubran muchos más nódulos que no eran clínicamente evidentes, ¿sí? Esto genera un aumento marcado en la incidencia de neoplasias que se diagnostican previo al desarrollo de su sintomatología. Entonces, estamos familiarizados, ¿no?, con los rasgos nucleares que nos ofrece la citología, acá con todos lo que uno puede desear, ¿no? La estructura papilar, los núcleos claros, hendiduras, núcleo puntiforme, vacuolas, ¿sí? Estamos frente a un carcinoma papilar, que insisto, dado que está definido por sus rasgos nucleares, la citología es la herramienta ideal para su diagnóstico, ya que puedo prescindir totalmente de la arquitectura. Y de hecho forman la mayor parte de las neoplasias malignas de tiroides. Fíjense que la neoplasia folicular de tiroides es solo un 2%. Lo que sí vemos muchas veces, y enriquece esta proporción de las neoplasias foliculares, es la presencia de adenomas. El problema es que con la citología no podemos diferenciar un adenoma de un carcinoma folicular, porque esto depende del estado de la cápsula y de las embolias. Entonces, eso se tendrá que definir con una resección, con el estudio completo de la pieza, y citológicamente solo podemos hablar de neoplasia folicular. Bueno, entonces, todas las neoplasias papilares, los carcinomas papilares, los podemos diagnosticar con PAF, mientras que las neoplasias puramente foliculares solo podremos decir que estamos frente a una neoplasia. Luego, si es un adenoma o un carcinoma, lo dirá el estudio de la pieza. ¿Y qué es lo que vemos en tales casos? Bueno, un aumento de la celularidad con respecto a la tiroides normal. No hay atipía, no es eso lo que hay que buscar, sino la configuración microarquitectural, formando estos folículos, estos pequeños grupos de microfolículos, ¿sí?, apiñados en gran número, y escaso coloide, digo, ¿no? Hay una relación inversa entre la celularidad y la cantidad de coloides. Entonces, esto obviamente siempre en correlación con el TIRADS, ¿no?, con los rasgos ecográficos, nos permiten decir, no, esto es un nódulo hipercelular, probablemente una neoplasia folicular, debe ser resecada y estudiada en totalidad. Bien. ¿Qué pasa? También otro evento clave, allá por fines de los 80, estalla la central nuclear de Chernóbil. Y saben que
uno de los productos de la fisión del uranio es el yodo radiactivo. Entonces, en el ambiente, esta sustancia generó la contaminación y la aspiración del mismo por parte de toda la población, sobre todo de niños, desarrollando luego los años muchas enfermedades hematológicas y carcinomas tiroideos, ¿sí? Que es la única glándula, el único tejido en nuestro cuerpo que absorbe el yodo. Eh, y bueno, se realizó un biobanco entre distintos patólogos, distintos centros de Europa, Estados Unidos, de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, para poder estudiar, ¿sí? Este tejido y aprender, ¿no?, de las funciones oncogénicas y de las radiaciones, cuánto se podía aprender de esta catástrofe. Y bueno, como era de esperar, patólogos de tan diverso origen no se ponían de acuerdo en cuanto a la terminología, cómo llamar a cada tipo de lesión. Entonces se realizó un consenso para acordar la terminología con respecto a a los tumores tiroideos, y el grupo de Chernobyl se lo llamó. Y bueno, y definieron algunas categorías. Lo que es un adenoma folicular, ¿sí? Una neoplasia folicular encapsulada o bien diferenciada que no presenta embolias ni infiltración de la cápsula. Si esto ocurre, una u otra condición pasa a llamarse carcinoma folicular. Si los rasgos nucleares son de aspecto vacío, estamos frente a un carcinoma papilar, está en forma muy esquemático. Si hay algunos grupos celulares que presentan estos rasgos y otros que no, bueno, no podemos jugar a si es papilar o folicular, hablamos de carcinoma bien diferenciado y listo. Cuando no está claro que esté infiltrada la cápsula ni que haya embolias, pero hay rasgos nucleares de carcinoma papilar en sectores y en otros no, se habla de tumor bien diferenciado, potencial maligno incierto. Estas son categorías que se proponían en el año 2000, ¿sí? Claramente, si uno las utiliza ahora, a los cirujanos no les va a gustar, porque no saben qué hacer. Pero bueno, para demostrar la discordancia que había y las dificultades que puede presentar el estudio de estos nódulos. A veces está claro que no es un papilar porque no tiene núcleos claros, pero no se puede definir si el tumor infiltra o no la cápsula, entonces tumor folicular de potencial maligno incierto también es un nombre muy inquietante y que a nadie le gusta. Pero bueno, mostraba las limitaciones que presenta el estudio de estas lesiones. Llegando al vigente siglo, a principios ya en el auge molecular, se establece que hay una correlación entre los carcinomas papilares y una tendencia dentro de la vía de las quinasas a presentar afectado el gen BRAF, ¿sí? Mientras que a grandes rasgos, las neoplasias foliculares, tanto adenomas como carcinomas, tenían afectado el gen RAS, ¿sí? También, a trazo grueso, podemos decir que las lesiones asociadas a BRAF son un poco más agresivas que aquellas al RAS, con muchísimas excepciones, pero todo a grandes rasgos. Lo interesante es que vemos que queda el carcinoma papilar, variante folicular, encapsulado, relacionado molecularmente más a las lesiones foliculares que a las papilares. Y esta condición no solo tiene esta particularidad molecular, sino que desde su comportamiento se vio que la inmensa mayoría de las veces no da metástasis, ¿sí? Tiene un comportamiento benigno. Entonces se le cambió el nombre de carcinoma papilar variante folicular encapsulado a este acrónimo de NIFT, ¿sí?
Esto pasó en el 16 con este trabajo de Nikiforov, que cambió el paradigma, ¿sí? Veníamos con la tiranía, digamos, del núcleo claro para definir lo que era papilar, pero de golpe estamos frente a lesiones que tienen núcleos de carcinoma papilar, pero lo que domina la entidad y su denominación es la arquitectura folicular, el encapsulamiento o la buena delimitación y la ausencia de embolias, ¿sí? Esto surgió en Estados Unidos porque, bueno, un porcentaje importante, el 20% creo de los carcinomas papilares de Estados Unidos correspondían a esta variante, la folicular encapsulada. Y se vio que todos ellos tenían un curso benévolo. Esto implicaba un exceso de tratamiento, de costos, de seguimiento, tanto para las instituciones, el sistema de salud, como para el mismo individuo, que veía incrementados sus seguros médicos, su riesgo de caer en la bancarrota, dificultades para conseguir trabajo, ¿no? Por eh, el, la asociación que hay en Estados Unidos entre el trabajo y el seguro médico, ¿no? Entonces, realmente le traía más problemas al paciente que eh, la denominación que el tumor en sí. El título de paciente oncológico es una carga pesada. Eh, entonces, al quitar la palabra cáncer, se evitaba el impacto psicológico, económico y sobre todo la tiroidectomía total con el consecuente ablación por yodo, ¿no? Y lo llamaron NIFT, que es Non-Invasive Follicular Thyroid Neoplasm with Papillary Features. Vamos llegando ya a la actualidad, donde, bueno, nos encontramos de este modo, por suerte, ¿no? Pudiendo compartir a la distancia las experiencias de cada uno. Y parecía que no iba a haber grandes novedades, hasta que en la última clasificación aparece un, este, una subcategoría dentro de las neoplasias de alto grado. El carcinoma papilar y folicular del que les vine hablando son los bien diferenciados de bajo grado, los que andan bien, ¿sí? Pero tenemos en el otro extremo el carcinoma indiferenciado o el anaplásico. Esos son tumores muy agresivos que no se pesquisan. Viene el paciente ya con un cuadro severo de, de asfixia a veces, ¿no? De alteraciones en la devolución, ¿sí? Son tumores ya muchas veces no quirúrgicos de entrada. Y después hay una categoría intermedia, que son los carcinomas no indiferenciados, sino poco diferenciados. Son aquellos que se empezaron a definir también en los 80 en dos trabajos fundamentales. El de Sakamoto, que es el que decía que el carcinoma poco diferenciado es aquel que no forma papilas ni folículos, sino nidos sólidos o trabeculares, ¿sí? Que estaban asociados a un comportamiento más agresivo. Un trabajo similar, pero un poco más detallado, hace Carcangiu, Sampi y Rosai, donde llaman también del mismo modo carcinoma poco diferenciado o de tipo insular, donde agregan, además del patrón morfológico y la ausencia de rasgos nucleares de papilar, la presencia de mitosis y necrosis, ¿sí? Como esto generó mucha confusión en la comunidad, el mismo nombre utilizado en base a distintos criterios, terminaron haciendo un consenso en Turín, el consenso de Turín, que nos da este algoritmo tan conocido, ¿no? Donde uno va avanzando en la clasificación según tenga el patrón morfológico, arquitectural, lo tiene, bueno, fenómeno. Tiene núcleos de carcinoma papilar, los tiene, bueno, pasa a ser una variante sólida del carcinoma papilar. No los tiene, seguimos avanzando. Hay también mitosis o necrosis. Si no los tiene, bueno, será un carcinoma folicular en patrón sólido. Pero si se dan todas estas características, llegamos al diagnóstico
cumpliendo los criterios, carcinoma poco diferenciado de tiroides o carcinoma insular en su variante clásica, digamos. Curiosamente, en este tratado del consenso de Turín, hay un apartado donde dice que la presencia de necrosis o actividad mitótica elevada, en lo que por demás es un carcinoma papilar variante sólida, no nos da motivos, y esto es lo que no se entiende, no constituyen motivos suficientes como para moverlos a la categoría de pobremente diferenciados. Y acá se contradice porque, aunque entendemos que estos hallazgos tienen un impacto significativo en el pronóstico. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el objetivo del consenso de Turín? Identificar un grupo de comportamiento intermedio de neoplasias tiroideas o simplemente ver cuál era el criterio más preciso, si el de Sakamoto o el del grupo de Rosai. Me parece que se quedaron solo con eso. y, y bueno, soslayaron que la actividad mitótica y la necrosis en un tumor bien diferenciado, que forma papilas o tiene núcleo papilar, es un rasgo relevante para el manejo del paciente. Y de hecho aparecieron trabajos en ese sentido, diciendo que carcinomas poco diferenciados podían ser definidos en base a la necrosis y mitosis, ya no la arquitectura o los rasgos nucleares. Bueno, y otro trabajo que decía lo mismo. Y se termina proponiendo este esquema, donde dice que el grupo intermedio, acá tenemos el anaplásico, que es malísimo, el que tiene buen pronóstico, que son la mayoría por suerte, y el grupo intermedio eh, tienen un grado alto basado en la mitosis y en la necrosis. Y luego a su vez pueden tener también una arquitectura definida, esos son los bien diferenciados, o poco definidas, y caemos en el clásico carcinoma insular. Entonces esta estratificación del grupo de comportamiento intermedio que se hizo en la última clasificación, creo que es lo más novedoso que ofrece la misma. Y nos obliga ahora como patólogos no solo ver un carcinoma papilar, sino detenernos en algo que antes no hacíamos, encontrar mitosis en un carcinoma papilar y buscar necrosis, porque van a conferir otro tipo de manejo. Bien. Quería agregar también, ya que les comentaba esto, que en nuestro medio lo que vemos también es un subdiagnóstico de algunas variantes agresivas, como el carcinoma TOL-cell, sí, de células altas. La variante TOL-cell está bastante subdiagnosticada en nuestro medio. Yo veo la mayoría de las tiroides que veo son revisión de preparado, de pacientes que, bueno, llegan a un centro oncológico en general porque anduvieron mal, y cuando uno la revisa ve que hay rasgos de la configuración trabecular, células un poco eosinofílicas, con rasgos nucleares más intensos, más marcados, y esta elongación en alguna de sus células. Y bueno, tenemos que estar alerta en la patología tiroidea para que no se nos pasen esos casos, porque un carcinoma anaplásico no se nos va a pasar, lo vamos a ver, es un tumor muy agresivo. Un carcinoma papilar y folicular, en general nos familiarizamos con facilidad, pero estos subgrupos más agresivos que los bien diferenciados puros son los que tenemos que estar atentos, ¿sí? Entonces a buscar mitosis, necrosis y sobre todo estos patrones TOL-cell. Así que bueno, esto era el recorrido que les quería compartir. No sé si tienen algún comentario, Pues muchísimas pregunta. gracias, Fernando, por este recuento histórico y por habernos llevado de la mano con la evolución de la patología tiroidea. Realmente, bueno, a mí me encantan los epónimos y me encanta saber de dónde vienen todos estos nombres que le tenemos nosotros a las patologías y la verdad que me encantó tu charla. Vamos a ver si, y Bueno, por eso desde que la oí la primera vez, que esta me gustó más porque como dijiste, más calmada, y no regidos por aquellos 20 minutos en donde uno no se puede pasar en el Congreso. sí, siempre quedan Eh, cosas en el tintero, pero bueno,
Sí, Estamos la más verdad que relajados. sí. Eh, Deja ver si hay preguntas en el público. La verdad que me encantó. Por acá, por acá no hay muchas preguntas. Algunas felicitaciones, eso de qué emoción conocer de dónde salen todos los nombres es totalmente cierto, que todos los usamos y normalmente pues no reconocemos al que lo describió. Así es. Pues nada, muchísimas gracias, Fernando. Espero que nos Bueno, tenerte por este espacio en algún otro momento en patología de cabeza y cuello o en partes blandas y hueso, que ya ahora me enteré que también es tu fuerte. cómo no. Bueno, sí, sí, será un gusto. Desde ya cuenten conmigo. Bueno, les mando un saludo y gracias por estar ahí del otro lado. Buenísimo. Un abrazo por allá. Adiós, buenas noches.